Marcos capítulo 4, versículo 1, y vamos a poner hasta el versículo 20, pero solamente vamos a leer hasta el versículo 9. Y dice así la palabra de Dios. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar, y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron, y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra, y dio fruto, pues brotó y creció, y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos para oír, oiga. Señor, te damos gracias por este día y por este tiempo. Gracias, Señor, porque tú nos permites adorarte, Señor. Te rogamos que nos guíes, Señor, en la exposición de tu palabra, que nos des entendimiento, Señor, para ser edificados y transformados por tu palabra, Dios. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Puede tomar asiento. Bien, entonces continuamos con la exposición del Evangelio de Marcos. Y como veníamos viendo anteriormente, Marcos nos viene narrando acerca del ministerio de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él mostraba su autoridad, su poder, su deidad, ¿no? Por medio de sus enseñanzas y también por medio de los diversos milagros que Él hacía, sanando enfermos y expulsando demonios, demostrando, ¿no?, de esta manera que Él era el Mesías, Él era el Cristo prometido en el Antiguo Testamento. Pero a pesar de todas las evidencias que Él estaba dando de quién Él era realmente, había quienes le rechazaban y se negaban a creer en Él. Veíamos la semana pasada cómo su propia familia, ¿no?, quienes intentando defenderlo o protegerlo de alguna manera, decían que estaba fuera de sí, intentando justificar de alguna manera el obrar de nuestro Señor Jesucristo, diciendo que estaba loco. Y por otra parte también vemos el constante ataque de los escribas, de los fariseos, ¿no?, quienes decían que tenía a Belcebú y que por el poder de los demonios él expulsaba fuera a los demonios. Esta era la blasfemia contra el Espíritu Santo, como habíamos visto hace unas semanas atrás. A pesar de todas las evidencias que Jesús les estaba mostrando de que Él era el Cristo, ellos le atribuían el obrar del Espíritu Santo a los demonios. Esta era la blasfemia, ¿no?, que el pecado que no tenía perdón. Y Jesús les había dicho en el capítulo 3, en el versículo 28, Jesús les había dicho que todos los pecados le serían perdonados a los hombres, y las blasfemias, cualquiera que sean. Pero aquel que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendría perdón jamás, sino que es reo de juicio eterno. Jesús les había dicho esto porque ellos habían dicho que tenían espíritu inmundo. Y es a partir de ahí entonces donde Jesús cambia su discurso, ¿no? Les empieza a hablar de otra manera, y como vemos aquí en nuestro pasaje, les empieza a hablar por parábolas. Y bueno, vamos a estar viendo un poco, ¿no?, el por qué les habla en parábolas. ¿Qué es una parábola? Una parábola es una comparación. Jesús utiliza estas comparaciones, ¿no?, para ilustrar una verdad acerca del misterio del reino de Dios. Las parábolas que Jesús utiliza para
para ilustrar estas verdades tenían por lo menos dos propósitos. Uno era el de ocultar la verdad, esa verdad, delante de los incrédulos y al mismo tiempo instruir a sus discípulos. Jesús utiliza ejemplos de la vida cotidiana, ¿no? Cosas con las que ellos estaban familiarizados, como lo era la siembra, la cosecha, la siembra, ¿no? Aunque aquí Jesús no les está dando una lección de agricultura, sino que Jesús toma esta imagen, ¿no?, para ilustrar una verdad que alumbra a los creyentes, pero que al mismo tiempo oscurece el entendimiento de aquellos que le rechazaban. Bueno, y es así como entramos en nuestro texto, ¿no? Comienza en el capítulo 4, versículo 1, diciendo: otra vez Jesús comenzó a enseñarles, dice, junto al mar, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Aquí vemos otra vez a nuestro Señor Jesucristo enseñando, ¿no?, y a las multitudes que lo rodeaban. Aquí Marcos generalmente nos presenta a las multitudes de una manera, no nos presenta de una manera positiva a las multitudes, sino más bien de una manera negativa. Muchos de los que seguían a Jesús lo hacían con una motivación equivocada, ya sea porque esperaban recibir de él algún milagro, porque los sanaba o los alimentaba, pero no realmente porque le amaban, ¿no? Y esto aún en día lo podemos ver, ¿no? Cómo las personas vienen a las iglesias buscando quizás algún beneficio temporal y no realmente porque han entendido que tienen una necesidad eterna, una necesidad de un Salvador que los libre de la muerte y del pecado. Este Salvador es nuestro Señor Jesucristo, quien vino a morir en una cruz por nuestros pecados, ¿no? Y dice el versículo 2 que les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina: oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar. Aquí les presenta la parábola, ¿no? Y aconteció que al sembrar, dice que parte cayó junto al camino y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, otra parte cayó entre espinos, dice. Ninguna de ellas dio fruto, pero otra parte dice que cayó en buena tierra y esta dio fruto y produjo a 30, 60 y a 100 por uno. Conocemos esta parábola, sabemos lo que significa, porque el mismo Jesús explica a sus discípulos en un versículo más adelante, ¿no? Entendemos lo que significa esta parábola. Esta parábola ilustra la predicación del Evangelio y las distintas maneras en las que las personas responden al llamado del Evangelio. Y esta es una tarea que se nos fue encomendada, predicar el Evangelio. Muchas veces esta tarea puede resultar un tanto frustrante por lo poco fruto que pareciera dar, ¿no? Muchas personas les predicamos el Evangelio y muchos rechazan, otros lo reciben por un tiempo y luego se apartan, ¿no? Pero también muchos otros creerán y llevarán también a otros a creer. Y por eso nosotros debemos predicar el Evangelio, ¿sí? No es nuestra responsabilidad que esa semilla que nosotros sembramos dé fruto. Debemos sembrar y dejar en manos de Dios que esa semilla dé el fruto que Dios quiere que esa semilla dé. Nosotros quisiéramos que todas las personas a las que le predicamos el Evangelio reciban de todo corazón la palabra de Dios, que se arrepientan de sus pecados, pero muchas veces no es así. Quisiéramos que nuestros amigos, nuestros vecinos, nuestras familias oigan el Evangelio y se arrepientan y vengan en arrepentimiento y fe a nuestro Señor Jesucristo. Pero muchas veces no solo rechazan, sino que hasta incluso les resulta ofensivo el mensaje del Evangelio. Predicar el Evangelio no siempre da el fruto que nosotros estamos esperando, ¿no?
Y es lo que podemos ver aquí en la parábola del sembrador. El Señor compara a los que predican el Evangelio con un sembrador que sale a sembrar la semilla de la palabra de Dios. Pero esa semilla no siempre cae en una buena tierra, por eso no siempre da su fruto. Algunos tienen el corazón muy endurecido, otros tienen un corazón muy superficial y otros están demasiado preocupados por las cosas de este mundo y otros todas las cosas anteriores. Pero también esta parábola nos enseña que por la gracia de Dios muchos corazones van a ser preparados para recibir la palabra de Dios y para que esta palabra dé su fruto, ¿no? A 30, a 60 y a 100 por uno, como dice. Así que debemos predicar el Evangelio tal cual está en las Escrituras. Y porque ese es el medio que Dios utiliza para obrar en el corazón de las personas. Y también es el medio que Dios utiliza para expandir su reino. Sabemos que Cristo establecerá su reino aquí en la tierra, pero su reino se esparce a través de la predicación del Evangelio. Y también lo vemos no solo en esta parábola, sino en las siguientes parábolas que también Marcos nos presenta, ¿no? El poder de la predicación, ¿no? En la expansión del reino. Todas las parábolas hablan de esto. Y como decía anteriormente, estas parábolas son comparaciones, ¿no? El Señor utiliza imágenes de la vida cotidiana para enseñar verdades espirituales de una forma fácil de entender, fácil de recordar. Sin embargo, las parábolas también tienen el propósito de oscurecer esta misma verdad, ¿no? A aquellos que rechazan, ¿no? Tiene este propósito, ¿no? De oscurecer también la verdad de aquellos que están predispuestos ya a rechazar la verdad del Evangelio. De manera que las parábolas revelan y ocultan la verdad al mismo tiempo. Estas ilustraciones o comparaciones que Jesús utiliza hace que para algunos sea bastante comprensible, pero que para otros sea como una especie de acertijo. Por eso las parábolas son un medio de gracia para los creyentes, pero al mismo tiempo son un medio de juicio para aquellos que desechan la verdad aún en contra de toda evidencia. Pablo les dice a los corintios, allí en 1 Corintios capítulo 2, en el versículo 14, que el hombre natural, aquel que no ha sido regenerado por el Espíritu Santo, aquel que no ha nacido de nuevo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, no las puede entender, porque estas cosas se han de discernir espiritualmente. Es por eso que nuestro Señor Jesucristo, a partir del versículo 10, dice que cuando estaba solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron acerca de la parábola. Y en el versículo 11 les dice, y les dijo, a vosotros os es dado a conocer el misterio del reino de Dios, pero a los que están afuera por medio de parábolas todas las cosas. Y aquí está el propósito, ¿no?, de la parábola, como venía diciendo anteriormente. El versículo 12 les dice, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Este es un texto bastante duro, un pasaje que Jesús aquí está citando un pasaje de Isaías 6, capítulo 9. Un pasaje que describe perfectamente a estos judíos incrédulos a los que Jesús les estaba hablando por medio de parábolas. Ellos rechazaron el mensaje del Evangelio cuando Cristo se los había predicado con toda claridad. Pero a pesar de las evidencias que señalaban a Jesús como el Mesías, como el Cristo prometido en el Antiguo Testamento, ellos deciden rechazarlo a pesar de toda evidencia.
y ahora estaban sufriendo las consecuencias de su dureza, ¿no? Como decía, este pasaje es un tanto duro, pero nosotros nunca debemos tratar de suavizar las palabras de Jesús, porque lo que Jesús está diciendo aquí, o lo que está queriendo decir, es exactamente lo que Él quiere decir, que el pecador que decide endurecer su corazón contra Dios una y otra vez luego de escuchar el Evangelio, puede estar cruzando una línea en la que ya no haya Evangelio que escuchar, sino solamente palabras de juicio. Nosotros no sabemos cuándo una persona está pasando esa línea, pero por eso debemos predicar el Evangelio, porque sabemos y entendemos que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Predicamos con este propósito, ¿no? Que las personas se arrepientan, sean salvas. Pero el continuo endurecimiento de un corazón puede traer como consecuencia el castigo de un corazón más duro, ¿no? Así como vemos en el Antiguo Testamento que le pasó a Faraón. Faraón endureció su corazón contra Dios a pesar de toda evidencia, a pesar de todas las señales que Dios hacía, mostraba por medio de Moisés. Faraón decide endurecer su corazón a pesar de todas estas evidencias. Y Dios castiga a Faraón. Dios castiga a Faraón con más dureza. Endureció su corazón endurecido. Y ese es el propósito de esta parábola, ¿no? Traer juicio sobre aquellos que han decidido ir en contra de toda evidencia y endurecer su corazón contra Dios. Y al mismo tiempo traer instrucción sobre aquellos que están dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Permiso. Y dice el versículo 13 y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? Al parecer, esta parábola, la parábola del sembrador, es fundamental para entender las demás parábolas. Es por eso que en el versículo 14, a partir del versículo 14, Jesús les empieza a explicar el significado de la parábola solo a sus discípulos, solo a los que estaban, a los que eran verdaderos seguidores de Cristo, ¿no? Le dice en el versículo 14, el sembrador es el que siembra la palabra. En este caso, nuestro Señor Jesucristo, que les estaba predicando el Evangelio. Y todo aquel que proclama el Evangelio también. Y dice el versículo 15, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después de que oyen la palabra, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Aquí vemos que el problema no está en el sembrador, no está en la semilla, no está en la forma de predicar de Jesús. Aquí vemos que el problema está en el corazón de las personas. Vemos aquí en esta parábola 4 terrenos distintos donde cae la palabra, la semilla, ¿no? Pero solo uno da fruto. ¿Por qué? Porque el problema no está en la semilla, como dije, no está en el sembrador, sino que el problema está en el corazón de las personas. Y si nosotros no entendemos que el problema está en el corazón de las personas, lo que vamos a terminar haciendo es adaptar el mensaje del Evangelio a la conformidad de las personas. Es algo que no debemos hacer. Muchas personas vienen a las iglesias queriendo oír una cosa y muchos les predican lo que quieren oír, ¿verdad? Y entonces, bueno, vamos a predicar un evangelio más suave, ¿no? Para que las personas no se sientan ofendidas cuando vienen a la iglesia, para que no se sientan incómodas cuando
les hablan del pecado, del arrepentimiento, del infierno. Entonces, si no entendemos que el problema está en el corazón del hombre, vamos a terminar corrompiendo el Evangelio por un Evangelio que no es el Evangelio. Y lamentablemente esto es lo que ocurre en muchos lugares, pero cuando la palabra de Dios se predica fielmente, lo vemos en la parábola, ¿no? Satanás y sus demonios están atentos, buscando corazones endurecidos para arrebatar esa palabra que están escuchando. Después está el corazón superficial, ¿no? Dice, estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estas personas, dice el versículo, que al momento la reciben con gozo a la palabra, pero es algo superficial, algo emocional, como sucede muchas veces. Las personas escuchan la palabra y muchos creen que han encontrado la solución a todos sus problemas. Pero cuando se dan cuenta que ser creyentes no era lo que ellos estaban esperando, entonces se apartan. Estas personas solamente ponen su confianza en Cristo cuando las cosas les están saliendo bien. Pero el versículo dice que el creyente va a padecer por causa de la palabra, persecución, tribulación. Estas personas no quieren padecer todas esas cosas. Estas son los que fueron sembrados en pedregales. Es algo superficial. Luego están los corazones distraídos, dice. Estos son los que fueron sembrados entre espinos. Los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra que se sembró y se hace infructuosa. Es natural del hombre el desear, el anhelar, el tener ciertas cosas en esta vida, es natural y eso no está mal. El problema es cuando hacemos de estas cosas la fuente primaria de nuestra seguridad, la fuente primaria de nuestro bienestar, la fuente primaria de nuestro propósito en la vida, ¿no? Y cuando todos estos deseos dominan el corazón, entonces la palabra de Dios queda ahogada por todos los ídolos que hay en el corazón del hombre. Y la palabra no puede fructificar en ese corazón de ninguna manera. Pero también hay otro terreno, dice, donde la semilla es esparcida y da fruto. Dice el versículo 20, y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben y dan fruto, a 30, a 60 y a 100 por uno. Estas personas son las que han entendido que necesitan de la gracia de Dios. Estas personas han entendido que su pecado las va a llevar a condenación y que necesitan de un Salvador, que necesitan del perdón de Dios. Estas personas han encontrado esa perla de incalculable valor y como consecuencia dan frutos espirituales. Entonces, el problema está en el corazón del hombre, no en la semilla, no en el sembrador. Pero dice que en la buena tierra dio fruto. El problema es que todos ya venimos con un corazón duro, con un corazón superficial, con un corazón distraído. No pensemos que si hoy estamos aquí es por algún mérito propio. O hemos llegado aquí con un corazón duro o distraído o superficial. Pero nosotros no estábamos predispuestos a escuchar la palabra de Dios. Dios en su soberanía preparó nuestros corazones para que nosotros podamos recibir su palabra.
Mire lo que dice Ezequiel en el capítulo 36, en el versículo 25. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Dios hizo esto posible. Dios hizo que nosotros recibamos su palabra. Dios preparó nuestro corazón para que recibamos su palabra. Entonces, ¿de quién es la responsabilidad de que la palabra fructifique? Dios hace esto posible. No son nuestras fuerzas, no son nuestros méritos. Así que una aplicación para nosotros, para nuestras vidas, es que prediquemos con fidelidad el Evangelio, que no quitemos ni pongamos ni agreguemos, y si las palabras son duras, que sean duras. Debemos esparcir la semilla del Evangelio y con paciencia, sabiendo que Dios es el que obra a través de la predicación. Y Él se va a encargar de la obra que Él quiere hacer en el corazón de las personas. Pero para esto Dios utiliza la predicación del Evangelio. Por eso debemos predicar el Evangelio fielmente, sin distorsionar nada, sin tratar de conformar a las personas. Y cuando esa semilla de la palabra de Dios que sembramos dé su fruto será impresionante, dice la palabra, porque dice que va a dar fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Y más adelante, Marcos también hablando en parábolas, mire lo que dice el versículo 26 del mismo capítulo. Dice, les decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa la semilla en tierra y duerme y se levanta, y de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Sin que él sepa cómo. Dejemos entonces que Dios haga lo que Él quiere hacer con esa palabra que sembramos en el corazón de las personas, haciendo lo que se nos mandó a hacer, que es predicar la palabra de Dios, que es poder de Dios para salvación, ¿no? Así que bueno, hasta acá, hermanos, la palabra de Dios.